La Constitución es ese conjunto de reglas que nos damos todas las sociedades para poder convivir civilizadamente, para poder construir un escenario común que sea apto para aquellas aspiraciones que nos permitan cada día estar en mejores condiciones en aquello que se llama la construcción del bienestar para el conjunto de quienes vivimos en un ámbito determinado, en este caso la nación boliviana. Es de la Constitución que hablaremos en este programa, de su historia, de cómo nace la República el 6 de agosto de 1825 y cuáles son las normas que quienes fundaron la patria, los padres de la nación, definen para el futuro. Cómo convocan al Libertador Bolívar para redactar la primera Carta Magna del país y cómo, a partir de esa Carta Magna de 1826, comienza a desarrollarse una historia de varios cambios con un solo tronco común, que se llamó Constitución Política del Estado. Antonio José de Sucre, Casimiro Olañeta, el general colombiano que acaba de cruzar el río Desaguadero, el doctor chuquisaqueño que acaba de llegar precisamente a ese río para encontrarse con uno de los libertadores, con un solo objetivo: convencerlo de que Charcas, entonces conocido como el Alto Perú, pero creo que el nombre de Charcas es el que mejor define nuestro pasado prerrepublicano, fuese una nación independiente separada del Perú y Buenos Aires. A partir de esas conversaciones es que nace la patria y nacen las reglas del juego con la que ésta va a funcionar. Se llamó Constitución. La palabra, señor presidente. Es justificable desde el punto de vista estrictamente constitucional esta actitud del Poder Ejecutivo en el espacio de gobierno. Tiene la palabra el honorable Quiroga Santa Cruz. Quedáis posicionados como presidente interino de la República. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que... Tenemos orden del día, puro y simple orden. Las largas conversaciones entre dos hombres, en su recorrido desde el Desaguadero hasta la ciudad de La Paz, entre el 3 y el 9 de febrero de 1825, definieron el destino de Bolivia y la convocatoria al primer Congreso Nacional. Un joven abogado chuquisaqueño, Casimiro Olañeta, y un joven militar colombiano, Antonio José de Sucre, cavilaban a propósito de qué iba a hacerse con la audiencia de Charcas en medio de un contexto independentista de toda América del Sur. Finalmente, Olañeta convence a Sucre de que los charquinos tienen que decidir por sí mismos qué destino quieren: integrarse al Perú, hija del virreinato peruano, integrarse a las Provincias Unidas del Sur, con cabeza en Buenos Aires, o ser independientes. Para ello, el 9 de febrero, en La Paz, Sucre convoca a una asamblea que va a reunirse en Chuquisaca. El 10 de julio, en el salón principal de la Universidad Pontificia de San Francisco Javier,
se reúnen 47 diputados que representan a la totalidad de la nación. 13 por Potosí, 13 por Cochabamba, 12 por La Paz, 7 por Chuquisaca y 2 por Santa Cruz, que llegarían días después. Eran las 5 jurisdicciones existentes en la vieja audiencia de Charcas. Tras un largo debate en el que hay solo 2 posiciones, una mayoría abrumadora que quiere la independencia y apenas 2 representantes, Gutiérrez y Asín, que quieren anexarse al Perú, se llega al momento decisivo. El 6 de agosto de 1825, la mayoría de los diputados, integrada fundamentalmente por abogados, tiene que votar. 45 votos por la independencia, 2 por la anexión al Perú. Bolivia ha nacido. Solo 2 de los 47 representantes nacionales han combatido en la Guerra de la Independencia: Lanza y Valliviano, ambos paceños. La figura clave de todo ese proceso, sin duda, Casimiro Olañeta. El presidente, José María Serrano. El vicepresidente, José María Mendizábal. Los secretarios Ángel Moscoso y José Ignacio Sanginés, y algunos parlamentarios destacados como Eusebio Mendizábal o Manuel María de Urcullo. La Declaración de Independencia del 6 de agosto de 1825 refiere en sus partes más salientes que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey Fernando VII, y que cese para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia de la España, siendo al mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erige en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. Y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen. El 13 de agosto, la Asamblea Fundadora del país establece la primera norma que podría considerarse como el preanuncio de bases constitucionales. El documento legal establece: el Estado del Alto Perú se declara en su forma de gobierno representativo republicano. Este gobierno es concentrado, general y uno para la República y sus departamentos. Él se expedirá por los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judiciario, separados y divididos entre sí. El objeto de estos 3 grandes poderes será proteger y respetar los sagrados derechos del hombre en su libertad, seguridad y propiedad. Los padres de la patria habían recogido los principios fundamentales del sabio Montesquieu, que en el siglo XVIII, en su célebre obra El espíritu de las leyes, define claramente las bases de lo que sería el sistema democrático contemporáneo en el mundo occidental y aquel que estuvo y está bajo su influencia. Cuando un Estado establece como su forma de gobierno la democrática y representativa, lo que está diciendo es que acepta que la soberanía la tiene el pueblo y que el pueblo deposita su confianza en sus representantes. Los representantes del pueblo serán senadores y diputados en un Congreso. A su vez, el pueblo elegirá de manera directa a sus gobernantes, a quienes les encargará la tarea de administrar las cosas del Estado. Por eso el nombre de mandatario. El pueblo es el mandante, el presidente el mandatario. Pero el concepto de democracia representativa sería imperfecto sin una idea fundamental. Montesquieu plantea la necesidad de separar los poderes y hacer que estos nunca confluyan en una sola persona. Por ello, la idea de un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cuando el legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado
hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Ese sabio principio definió un concepto clave: poderes separados, aunque coordinados entre sí, para darle flexibilidad y sentido a la acción de gobierno. Las responsabilidades están claramente delimitadas. El Poder Ejecutivo está conformado por el presidente y los ministros de Estado. Su tarea, promulgar las leyes, ejecutarlas y administrar las cosas del Estado. El Poder Legislativo, el primer poder del Estado, tiene como responsabilidad hacer las leyes de la República y fiscalizar las tareas del Poder Ejecutivo. Sus representantes son elegidos por el pueblo. Y finalmente el Poder Judicial tiene como norma aplicar la ley. No hace otra cosa que ejecutarla. El funcionamiento del Estado, en suma, depende del funcionamiento correcto de los tres poderes, independientes entre sí, ninguno subordinado al otro, pero coordinados para que el Estado pueda ser administrado correctamente en favor de los ciudadanos. Los asambleístas de 1825 le pidieron al libertador Simón Bolívar que redactase una constitución para la nueva república que llevaba su nombre. El 25 de mayo de 1826 se reúne lo que se ha conocido como la primera Asamblea Constituyente, aunque en puridad la ley del 13 de agosto de 1825 podría considerar a la Asamblea Fundadora como la primera constituyente del país. El libertador presentó el proyecto de constitución a consideración de los asambleístas el 16 de junio de 1826. Tras varios meses de debate, algunas modificaciones y añadidos, el 19 de noviembre de 1826, la Asamblea sanciona el primer texto constitucional de la historia de la República. La Constitución bolivariana rompía algunos principios básicos de los textos clásicos basados en los conceptos de la Constitución norteamericana. Bolívar añadía un cuarto poder, el poder electoral. El poder legislativo estaba dividido en tres cámaras, la de tribunos, la de senadores y la de censores, lo que generaba un instrumento complicado dentro del funcionamiento del poder legislativo, siendo difícil discernir la atribución de cada una de esas tres cámaras. Y el tema más polémico es el vinculado a la función y naturaleza del presidente de la República. El concepto más discutido fue el que el presidente fuese vitalicio. ¿Quería Bolívar la prolongación disfrazada de una monarquía? Pero la idea interesante era que el presidente en realidad era un jefe de Estado, un criterio que muchas democracias modernas han ejecutado con éxito. En realidad, la cabeza del Poder Ejecutivo la tenía, paradójicamente, el vicepresidente de la República, quien tenía todas las atribuciones de administración directa del Estado y vinculación con los ministros. Así, el presidente era un jefe de Estado, moderador entre todos los poderes, y el vicepresidente, la cabeza de uno de ellos. En cuanto a los principios y garantías fundamentales, la Constitución de Bolívar era en esencia liberal. Liberal en lo político, que quiere decir una constitución que concebía la ciudadanía, reconocía los derechos individuales y fundamentalmente la igualdad entre todos los ciudadanos. Así Bolívar recogía los principios más importantes que rompían lo que había sido el despotismo ilustrado e iniciaban las ideas fundamentales de la democracia representativa y de la construcción de ciudadanía sobre la base de la igualdad. Simón Bolívar lega una gran constitución al país, tomando mucho lo que fue la Constitución de Cádiz, lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Francia, y una incorporación que es sumamente interesante. Cuando nos habla Simón Bolívar del poder electoral, nos está hablando de un poder controlador. Pero la Constitución bolivariana no sobrevivió. Un modelo igual había sido desahuciado en el Perú y en 1828 el golpe de mano contra el presidente Sucre a inspiración de Agustín Gamarra terminó por desmoronarlo.
La verdadera columna vertebral de las constituciones bolivianas es la de 1831. El mariscal Andrés de Santa Cruz, que había iniciado su gobierno en 1829, decide la redacción de una constitución que sustituyese a la bolivariana. El 14 de agosto de 1831, el Congreso Constituyente sanciona la nueva Constitución. La nación boliviana, cuyo nombre había sido reconocido ya en la Constitución de 1826, establece para su forma de gobierno el carácter republicano, popular representativo, bajo la forma unitaria. Se suprime la existencia del poder electoral y se proclama la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo reside en el Congreso, compuesto por dos cámaras, la de representantes y la de senadores. La Cámara de Representantes, elegida por voto popular, y la de senadores, elegida indirectamente mediante compromisarios. El jefe del Poder Ejecutivo es el presidente de la República, que se elige por juntas electorales de parroquia por el periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto sin limitaciones. El vicepresidente es elegido por igual procedimiento y tiene como objetivo reemplazar al presidente en caso de muerte, imposibilidad física o suspensión. El Poder Judicial se compone de la Corte Suprema de Justicia, integrada por un presidente y 6 vocales. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y en ningún caso pueden deliberar. Se amplía el capítulo de las garantías y se proclama que nadie ha nacido esclavo en Bolivia desde el 6 de agosto de 1825. Ningún boliviano está obligado a hacer lo que la ley no mande o impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Lo más importante en un texto constitucional es lo referido a los derechos y garantías, porque esa es la filosofía, el espíritu que inspira el sentido de una constitución, que es una garantía de protección al ser humano con relación a cualquier abuso por parte del Estado o de la autoridad pública. Es decir, que la parte orgánica o de organización de la estructura del Estado tiene como finalidad servir a la protección de los derechos principales de las personas. A lo largo de su historia republicana, Bolivia ha tenido 16 constituciones distintas y 5 reformas constitucionales, un total de 21 modificaciones que, sin embargo, deben considerarse como una sola constitución con varias modificaciones, a excepción de la constitución promulgada el 2009, cuyas características tienen una lógica constitucional distinta. Esa constitución no ha cambiado los principios esenciales y la naturaleza filosófica de lo que es un contrato social establecido por una comunidad nacional. Durante el siglo XIX, por ejemplo, varias de las nuevas constituciones respondieron más al deseo del presidente de facto, que buscaba constitucionalizarse y legalizar su mandato, que a un verdadero interés de cambiar cosas esenciales de la Constitución. Así ocurrió en 1839 con José Miguel de Velasco, en 1843 con José Valliviano, en 1851 con Manuel Isidoro Belzu, en 1868 con Mariano Melgarejo, en 1871 con Agustín Morales y en 1878 con Hilarión Daza. Todos habían llegado al poder por vía del golpe de Estado y buscaron su legitimación a través de la aprobación de una nueva Constitución. Quiero subrayar, quiero quedarme con un episodio de esta historia que acabamos de ver. Tradicionalmente se conoce que la primera Constitución, ya lo vimos, que tuvo Bolivia, fue la Constitución bolivariana de 1826. Pero sin discutir ese hecho, creo que hay que recordar esa primera norma del 13 de agosto de 1825, brevísima, unos cuantos artículos que se dio la propia Asamblea Fundadora, aquella que creó Bolivia, y que define de una manera muy simple, en pocas líneas, la esencia de lo que sería una república unitaria y de lo que sería una república en la que hay un Estado que tiene 3 poderes. Además,
un artículo específico que reconoce las libertades ciudadanas básicas. No hay que olvidarlo, 13 de agosto de 1825, las primeras normas constitucionales de nuestra historia republicana. El famoso debate en torno a una constitución se puede resolver en la definición del dogma constitucional o de su filosofía. Los principios liberales impuestos por Bolívar están fuera de toda duda y no se han modificado a lo largo del tiempo, a lo largo de prácticamente 2 siglos. Pero sí podemos hablar de un cambio conceptual de fondo que rompe o que divide la historia constitucional boliviana en 2 etapas. En la primera etapa, que todavía nos toca ver en un segundo momento, hablamos de la visión liberal en estricto sentido, que tiene su momento emblemático en 1880, tras la derrota del Pacífico y lo que se conoció como la construcción del Estado oligárquico. Las diversas constituciones del país establecen durante el siglo XIX garantías fundamentales que no variaron a lo largo del tiempo y que muestran la esencia liberal de defensa del ciudadano y el individuo. La Constitución de 1843, por ejemplo, garantiza la seguridad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley. Indica que ninguna ley puede tener fuerza retroactiva. Nadie puede ser juzgado en causas civiles ni criminales sino por un tribunal designado con anterioridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino en casos previstos por ley. La casa de todo boliviano es inviolable. Todo juicio debe ser público. Todos tienen derecho a publicar por la prensa sus opiniones sin previa censura y bajo la responsabilidad de la ley. La propiedad es inviolable. Y solo por causa de interés público comprobado se puede obligar a un boliviano a enajenarla. El manejo de los bienes es un elemento indispensable y fundamental para la realización de cada uno de los individuos. Entonces, esto hace que se lo conciba el derecho de propiedad como un derecho inherente a la naturaleza del ser humano, porque es un derecho que le permite optimizar sus facultades de realización en cuanto al proyecto de vida de cada uno. Están prohibidos el tormento, la confiscación de bienes y toda pena de infamia trascendental. No se requiere ser muy sagaz para percibir que había una distancia abismal entre el texto constitucional y sus imperativos ideales y la realidad objetiva tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. La frecuencia con la que la Constitución fue dejada de lado fue abrumadora. La violación sistemática a los derechos humanos, la sedición, el golpe de Estado, el llegar al poder por vías inconstitucionales, se convirtió por momentos en una norma y no en una excepción. A pesar de ello, el país vivió etapas donde la Constitución primó de manera significativa, entre 1880 y 1920, por ejemplo, y desde luego a partir de 1982. El concepto de la propiedad privada, inherente a la idea de individuo y a la de ciudadanía, va a ser uno de los elementos básicos que defina filosóficamente a las constituciones de carácter liberal en todo Occidente y también en Bolivia. Uno de los debates importantes que Bolivia afrontó es la discusión de si el país debiera seguir siendo unitario o convertirse en federal. Fue una cuestión permanente a lo largo del siglo XIX y también parte del XX. La discusión más acalorada se da en 1871. Los federalistas están a punto de ganar la votación. Finalmente, y por muy pocos votos, quienes defienden el unitarismo derrotan a quienes defienden el federalismo. Las ideas de Ibáñez, de Lucas Mendoza de la Tapia, quedan pospuestas hasta fin de siglo. 1871, donde se da un debate riquísimo entre Lucas Mendoza de la Tapia, que era el portavoz del federalismo, y Evaristo Valle, que pretendía desde la perspectiva paceña el unitarismo.
Creo que allí se da una riqueza dentro de lo que es este diálogo, este debate, esta reflexión sobre estas y otras ideas que posteriormente se plasman en la Constitución del 71, cuya réplica decimos es la del 80, y que varía considerablemente en 1938, ¿no? Tras la derrota en la Guerra del Pacífico, Bolivia tiene que revisar la base misma de su funcionamiento como Estado. La Convención de 1880, que reúne a lo más florido de la élite de gobierno y de poder del país, va a ratificar lo que llamaríamos luego el Estado oligárquico. La construcción de una sociedad con el voto calificado, que ya está definido desde la Constitución de 1839, y el comienzo del proceso de conservadores y liberales que va a tener una continuidad prácticamente hasta 1920. Aunque la Constitución de 1880 no es sino la ratificación de la aprobada en la Asamblea Constituyente de 1878 durante el gobierno de Daza, sería famosa por el año de reunión porque marca el comienzo de un nuevo momento tras esa derrota militar. Pocos son los cambios esenciales, por ejemplo, la recuperación del cargo de vicepresidente que se había anulado en 1839 y la creación de 2 vicepresidencias. «1880 es pues más un hito de carácter político que un cambio esencial de las raíces liberales del constitucionalismo boliviano iniciado en 1826. El proceso de la Revolución Federal de 1899, que va a dar lugar a cambios tan importantes en la historia del país, incluyendo el cambio de la sede de gobierno y el traspaso del poder económico del sur al norte, no se transforma en un nuevo texto constitucional. En 1899, reunidos en Oruro, los convencionales que eligen presidente a Pando van intencionalmente a dejar para las calendas griegas, es decir, para nunca, la discusión sobre el federalismo. La bandera federal, empuñada por Pando y los revolucionarios paceños, sirvió solo para el triunfo militar, pero no para el cambio esencial del país. El unitarismo va a mantenerse y será uno de los elementos más fuertes del poder paceño durante el siglo XX. Pero fue precisamente Pando quien mandó a construir el edificio del Parlamento que fue entregado en 1905 y que se ha convertido en el símbolo del poder legislativo y en el símbolo de la democracia boliviana. El actual Palacio Legislativo fue edificado en lo que hoy es la Plaza Murillo. Es obvio que la plaza no siempre tuvo ese nombre. En 1549 se diseñó en ese lugar la Plaza de Armas. En los primeros años de la República se denominó Plaza 16 de Julio y el nombre de Murillo fue recién adoptado el 3 de febrero de 1901 para conmemorar a la figura más importante del proceso independentista iniciado en 1809. En el lugar donde se yergue el Palacio Legislativo estuvo un colegio y luego la iglesia de los jesuitas, con el nombre de Loreto, que tras su expulsión en 1767 se convirtió en una iglesia auxiliar de la catedral. Estuvo destinado al servicio religioso del seminario. Este templo fue ocupado por la aduana, también por tropas patriotas, y finalmente por los asambleístas, puesto que la Cámara de Diputados funcionó en ese edificio, el viejo Loreto, cada vez que el Congreso deliberaba en La Paz, y esto ocurrió muchas veces durante el siglo XIX. En el edificio del Loreto tomaron posesión de su cargo el presidente Achá, el presidente Morales, el presidente Frías, el presidente Adolfo Vallivian y finalmente el presidente Daza. Pero lo que le dio una triste celebridad al viejo edificio del Loreto fueron las matanzas del 23 de octubre de 1861, conocidas como las matanzas de Yáñez, por el coronel que dio la orden de ejecutar a más de 60 bolivianos, entre ellos el expresidente de la República, Jorge Córdoba,
en uno de los episodios sangrientos más terribles y vergonzosos de la historia republicana del país. Los cimientos del actual Palacio Legislativo fueron colocados en 1900, el plano firmado por el arquitecto Antonio Camponovo. Un edificio de carácter ecléctico que recoge los elementos de la arquitectura clásica tan característica de muchos edificios de Congreso en América Latina. La edificación fue entregada en julio de 1905, pero la primera sesión oficial se hizo el 6 de agosto de ese año, siendo presidente Ismael Montes. El edificio tenía originalmente esta torre, estilísticamente mirando al cielo como una aguja, pero en 1925, conmemorando el primer centenario de la República en el gobierno de Bautista Saavedra, el edificio fue remodelado. Arturo Vandenberghe transformó la torre exterior, eliminándola y convirtiéndola en una cúpula con escamado metálico. Mientras se realizaba la reconstrucción, los diputados sesionaron en el Palacio Episcopal y los senadores en el Colegio Ayacucho, algunas veces en el edificio del Correo que fue llamado Palacio Chico e incluso en casas particulares. La primera reunión legislativa del siglo XX para hablar de la Constitución fue la Convención Nacional reunida en enero de 1921, que nombró presidente constitucional a Bautista Saavedra. Ese era el objetivo esencial. Suprimió la segunda vicepresidencia de la República. Declaró en vigencia la Constitución de 1880 con la variante de que la Convención Nacional podía sustituirla, reformarla o modificarla sin sujetarse a los procedimientos establecidos por esta. El elemento más interesante en los cambios constitucionales durante el siglo XX por el procedimiento utilizado fue el de 1931, en el gobierno de Carlos Blanco Galín. Por primera vez se utilizó el referéndum, una consulta que iba a ser resuelta por la vía del voto popular. Tenían algunos temas importantes y otros accesorios: la inclusión de la figura del habeas corpus, el reconocimiento de la descentralización administrativa y la autonomía universitaria fueron los temas más importantes que fueron aprobados por votación popular. El referéndum se realizó el 11 de enero de 1931. El sistema de voto fue indirecto en las constituciones desde 1826 hasta 1834. Consideró el voto directo calificado desde 1839 hasta 1947. Reconoce el voto directo universal desde 1961 en adelante. El cargo vicepresidencial se reconoce en las constituciones de 1826 a 1834. Desaparece entre 1839 y 1871. Reaparece en 1878 a partir de 1880 con 2 vicepresidencias y desde 1921 nuevamente un solo vicepresidente. El periodo presidencial es de 4 años en la mayor parte de las constituciones. Las excepciones son la de 1843, que considera un periodo de 8 años, la de 1851, 5 años, la de 1861, 3 años, la de 1945, 6 años, y a partir de la reforma de 1994, 5 años para el presidente de la República. Los únicos presidentes que fueron reelectos en un periodo sucesivo fueron Andrés de Santa Cruz, reelecto en 1834, Mariano Melgarejo, reelecto en 1868, y Víctor Paz Estenssoro, reelecto en 1964. Otros varios ciudadanos fueron presidentes más de una vez, pero en periodos presidenciales discontinuos. Es interesante anotar que momentos cruciales de la historia dieron lugar a reformas fundamentales. Habíamos mencionado el caso de la debacle del Pacífico, aparece también, y lo veremos, el caso de la Guerra del Chaco, pero cuando se produce la Revolución Federal, en esa transición histórica y en esa transición económica, la sede de gobierno pasa de Sucre a La Paz, el poder económico se desplaza del sur al norte, no hay un cambio en la norma constitucional, porque a pesar del momento tan duro que vive la nación, hay una continuidad ideológica que es el ideario liberal sobre el que van a vivir conservadores y liberales en el fin del siglo XIX y al principio del siglo XX.
Habíamos mencionado que el epicentro, el punto culminante de la visión liberal boliviana, se da en 1880, en la famosa convención de ese año, que representa la primera fase de la historia constitucional del país. ¿Cuándo va a terminar esa primera fase y cuándo va a comenzar la segunda? Claramente en la convención de 1938, convocada por el presidente Bush. Allí comienza a acuñarse un concepto: constitucionalismo social. Se ponen en tela de juicio determinados principios liberales, se habla del bien común, se habla de la propiedad estatal de los recursos básicos, de los recursos naturales, y se introduce el concepto de los regímenes especiales. Los regímenes especiales, sobre todo el régimen económico y financiero, que fue parte de un gran debate y que sigue siendo parte de un gran debate. En todo caso, a partir del 38 y en las reformas subsiguientes, tendremos una nueva visión de Estado y una nueva visión de pacto social. Pero uno de los momentos cruciales del constitucionalismo boliviano es el de la Asamblea Constituyente de 1938. Durante la presidencia de Germán Bush, va a cambiarse la Constitución no solamente de forma, sino en la orientación filosófica e ideológica. El mundo ha vivido dos momentos muy importantes: la Revolución Soviética de 1917 y la Revolución Mexicana, que da lugar a la Constitución de México de 1919. A partir del 38 ya lo que son las reformas que empiezan a darse en América Latina logran tener su impacto en los constitucionalistas, que posteriormente van a volcar sobre esta constitución elementos que, a la luz del pensamiento liberal, no pertenecían, digamos, a una dogmática, a una cierta ortodoxia, y que es criticado por muchos en su momento. Y lo interesante es que parte de quienes van a integrar esta Asamblea Constituyente en 1938, durante el gobierno de Bush, van a ser quienes posteriormente lleven adelante también el proceso de la Revolución del 52. Surge, como complemento de las ideas liberales que mandaron en nuestra Constitución, el concepto del constitucionalismo social. Es en el régimen económico y financiero que esta Constitución hace un distingo de fondo en relación a las anteriores. El régimen económico, dice, debe responder a principios de justicia social que aseguren para todos una existencia digna. Profundiza la idea de los bienes que son de dominio originario del Estado. Habla por primera vez de todas las riquezas naturales en ese contexto. Menciona que el Estado regulará mediante ley el ejercicio del comercio y de la industria cuando así lo requiera. La propiedad privada, que mantiene su vigencia, está sin embargo sujeta a un criterio nuevo, el criterio del bien común por encima del interés individual, y eso flexibiliza el concepto de respeto absoluto a la propiedad privada. La historia del país estaba cambiando. La guerra del Chaco no había venido en vano. El nacimiento de movimientos políticos que caminaron hacia el nacionalismo revolucionario definiría también la ruta de la revolución de 1952. El constitucionalismo social era la respuesta ideológica de toda una sociedad a un largo periodo liberal que había durado más de 50 años. En la misma dirección viene la Asamblea Constituyente de 1944-45, que quiere legitimar a Gualberto Villarroel. Están comenzando ya las ideas de reivindicación de los derechos indígenas. Se ha eliminado el pongueaje. La nueva Constitución mantiene los elementos de la de 1938. La reforma constitucional de 1947 es simplemente accesoria. No va a modificar las líneas maestras del proceso constitucional histórico. El advenimiento de la Revolución de 1952, que va a generar los cambios más importantes desde el punto de vista económico, político y social desde el comienzo de la República, no tendrá su correlato constitucional sino casi una década después. Va a ser en 1961. Una constitución que muchos dijeron se había diseñado para garantizar la reelección de Víctor Paz Estenssoro. Pero se trata de una simplificación. La Constitución del 61
va a incorporar todos los elementos que por decreto se hicieron en 1952. La reforma agraria, la nacionalización de las minas, una nueva concepción educativa, el proceso del voto universal, un conjunto de medidas fundamentales e incluso algunas otras más radicales que luego fueron sacadas en 1967. Por ejemplo, la legitimación de las milicias armadas. El 2 de febrero de 1967 se promulga la Constitución Política del Estado, la segunda, por el tiempo de su aplicación en la historia después de la Constitución de 1880. El Congreso elegido en 1966, junto con el presidente René Barrientos Ortuño, decide convertirse también en Congreso Constituyente. En las mañanas es constituyente, en las tardes es Congreso Ordinario. Durante varios meses va a discutirse el nuevo texto constitucional que tendría una importancia fundamental en la historia democrática del país. Ha durado o ha existido o ha sobrevivido a gobiernos liberales y conservadores, a gobiernos de izquierda y de derecha, militares y civiles, neoliberales y populistas. Esto abona en alguna medida en favor del texto constitucional actual. La Constitución se divide en 4 partes. La primera parte, la persona como miembro del Estado, muy importante en cuanto a las garantías, derechos y deberes de cada uno de los ciudadanos. La segunda parte, referida al Estado boliviano. Allí se habla de los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La tercera parte está dedicada a los regímenes especiales, el económico y financiero, el agrario y campesino, el cultural, el familiar, el municipal, el de las Fuerzas Armadas, el de la Policía Nacional y el régimen electoral. La parte cuarta está referida a la primacía y reforma de la Constitución, los mecanismos que permiten el cambio parcial o total de la Carta Magna. Lo más polémico de la Constitución son precisamente los regímenes especiales. La idea de que una Constitución no debiera contemplarlos porque las ideologías cambian, las ideas políticas y económicas se modifican y eso frecuentemente pone en contradicción a quienes tratan de aplicar una determinada política económica, pero se ven constreñidos por la propia norma constitucional que responde a la ideología de un momento histórico que no permanece necesariamente por un tiempo largo en la historia. La vigencia sin alteraciones de la Constitución de 1967 se da hasta 1994, año en que se produce una reforma siguiendo los propios mecanismos establecidos por la Constitución. En 1994 se modifica el artículo 1 que menciona que el Estado boliviano es multiétnico y pluricultural y está fundado en la unión y la solidaridad entre los bolivianos. Ello reconoce jurídicamente una realidad de diversidad cultural presente en Bolivia desde la misma formación de la República. Se reconoce la ciudadanía a partir de los 18 años. Antes el límite había sido 21 años. Se modifica el sistema de elección de diputados. A partir de esta reforma, la mitad de los diputados son elegidos por circunscripciones uninominales, generando una relación directa de voto entre el ciudadano y el representante que es candidato a diputado, independiente de la lista que acompaña al presidente de la República.
Se modifica el periodo presidencial de 4 a 5 años. El presidente y el vicepresidente no pueden ser reelectos y solo podrán optar una sola vez más en su vida al máximo cargo después de pasado un periodo constitucional. En el ámbito del Poder Judicial se producen reformas fundamentales. Se crea el Tribunal Constitucional, que es el encargado precisamente de velar por la constitucionalidad de todas las decisiones que tomen los órganos del Estado. Se crea el Consejo de la Judicatura para llevar adelante el manejo administrativo de ese poder. Y finalmente se crea el cargo de Defensor del Pueblo, una defensa adicional desde el Estado para el ciudadano común en sus derechos fundamentales. Los que están de acuerdo. Pero la Constitución, como un pacto social que la propia sociedad hace para gobernarse a sí misma, en el caso de Bolivia entró en una crisis extremadamente grave a fines del siglo XX. El acuerdo civilizado entre los ciudadanos comenzó a quebrarse. La confianza entre la sociedad y el Estado se rompió, y esa ruptura devino en violencia, en la sistemática violación de la ley y en la negociación de la ley como mecanismo de presión en función de cualquier demanda legítima o ilegítima de los ciudadanos. Esta espiral condujo a una necesidad. Había que recomponer la relación entre Estado y sociedad a partir de la construcción de un nuevo pacto social. Yo soy vecino de este barrio y como ustedes me interesa. Pero esta vez, un pacto social que naciera de la voluntad popular específicamente para una constituyente y que tuviera en sus representantes genuinamente a quienes salían de la base del pueblo. La única forma de hacerlo posible era a través de una asamblea constituyente reconocida por el texto constitucional. Por eso, la reforma constitucional de febrero de 2004, que aprueba algunos cambios básicos que permiten el salto al nuevo modelo del siglo XXI. Esa reforma incorpora la institución del referéndum como un mecanismo de participación ciudadana directa, la Asamblea Constituyente como el mecanismo de reforma parcial o total del texto constitucional. Se modifica el artículo 1 de la Constitución para mencionar la idea de la participación ciudadana. Modifica el artículo 4, indicando que el pueblo sí delibera y gobierna por medio de sus representantes mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum establecidos por la Constitución y normados por la ley. Se modifica el régimen de los partidos políticos, indicando que la representación popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con arreglo a la Constitución y las leyes, eliminando así el monopolio de los partidos en los procesos electorales. En abril de 2004, el gobierno hace la propuesta de la elección directa de prefectos y el camino hacia las autonomías. En abril de 2005, el gobierno convoca a elección directa de prefectos. En las elecciones generales de diciembre de 2005, se elige por primera vez en la historia a los 9 prefectos de departamento por voto directo popular. Tras la posesión del presidente Morales, se eligen 255 asambleístas constituyentes que comienzan a deliberar en Sucre a partir de agosto de 2006. Tras 1 año y 3 meses de deliberaciones, la Asamblea Constituyente no puede aprobar ni uno solo de los artículos de la Constitución en su plenario. Graves enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, tras la falta de respeto a los 2/3 para votar sus artículos, llevan a una confrontación permanente. Ahora con esta nueva Constitución, yo como presidenta, junto a mi directiva, junto a los constituyentes, hombres y mujeres, vamos a responder y vamos a trabajar transparentemente porque el pueblo eso ha pedido y eso lo vamos a cumplir.
En noviembre de 2007, tras un saldo de 3 muertos y 100 heridos, se aprueba el índice de la Constitución en el Liceo Militar de La Glorieta, en las afueras de la ciudad de Sucre. ¿Quiénes están de acuerdo para aprobar nuestra Constitución Política del Estado? Trabajamos de ello con todo sacrificio, levanten la mano por así. Artículo 408, por decir. Se aprueba la Constitución en detalle en la ciudad de Oruro e igual que en La Glorieta, con la sola presencia del oficialismo, es decir, el MAS y sus aliados. Durante todo el año 2008, el país está enfrentado permanentemente. Violentos enfrentamientos que dejan un saldo de casi 20 muertos en la ciudad de Porvenir. Fuerzas políticas que estamos aquí representados en el Congreso. Finalmente, en medio de la presión y presencia multitudinaria rodeando el Congreso Nacional y marchas sobre la ciudad de Santa Cruz, se llega a un acuerdo en el que gobierno y oposición modifican un centenar de artículos de la Constitución de Oruro, que es la que va a referéndum el 25 de enero de 2009. El 61% de los ciudadanos aprueba el texto constitucional que es promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009. Promulgar a la nueva Constitución Política del Estado boliviano la vigencia del Estado plurinacional unitario. La nueva Constitución rompe la línea de continuidad que había impuesto el Libertador Bolívar en 1826. La visión puramente liberal se combina con elementos de lo que quienes la han aprobado definen como comunitarismo social. La República es sustituida por un Estado plurinacional que incluye 36 naciones indígenas. Entre ellas están quechuas y aymaras, que suman casi 4 millones de habitantes, a la vez que otras 10 nacionalidades que tienen menos de 500 habitantes o algunas incluso menos de 30 personas cada una. El Estado reconoce 36 lenguas oficiales. Se modifica el concepto de que todos los seres humanos nacemos iguales y se categoriza la ciudadanía por origen, color de piel o lengua. Se incluye un régimen especial para las naciones indígenas. Se establecen 2 niveles de administración de justicia: la llamada justicia comunitaria, que no tiene ningún grado de apelación, y la justicia republicana en su estilo tradicional. Las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto universal directo. Se crean circunscripciones especiales para las naciones indígenas. Se otorga a los indígenas el derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, agua y bosques fundamentalmente existentes en su territorio. El periodo presidencial se mantiene en 5 años con derecho a una reelección inmediata.
por primera vez en la historia, se separa Estado y religión. Se suma un poder más a los tres poderes tradicionales, el poder electoral. Aunque se mantiene la idea de un Estado unitario, se establece la existencia de diversos niveles autonómicos: la autonomía departamental, la regional, la municipal y la indígena. La idea de las autonomías es parte de la necesidad de un proceso de modernización del Estado boliviano. El Estado unitario puede convertirse en Estado autonómico y generar la profundización final del proceso descentralizador. El régimen económico endurece y fortifica la presencia estatal en todos los niveles. Y finalmente, se profundizan varios derechos y garantías ciudadanos, reconociendo especialmente los derechos de la mujer en criterio de igualdad. El nuevo texto constitucional tiene el gran desafío, además de su aplicación, de llevarse adelante con la aprobación de más de un centenar de leyes que deben regular su funcionamiento. Para defender la seguridad de que nadie, de manera tiránica, autoritaria o exclusiva, intente controlar todos los poderes en su beneficio y constituir un Estado autoritario en el que se vean restringidas las libertades individuales. El paso del siglo XX al siglo XXI ha sido la expresión de una profunda crisis en las relaciones internas en el Estado boliviano, particularmente en la relación entre Estado y sociedad. En los últimos años del siglo XX, el incremento de la violencia, aún en el marco de un sistema democrático, demostraba que habían ciertas cosas que estaban funcionando muy mal, que había que hacerse varias preguntas y responderlas todos juntos. Desde que en 1826 Simón Bolívar nos legase la Constitución Política del Estado, las ideas fundamentales son inalterables y lo serán aún en el siglo XXI. Pero los elementos constitutivos de ese nuevo pacto están en manos de la sociedad boliviana. Gracias por habernos acompañado.